Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y el día de hoy quisiera compartir una breve reseña y opinión del capítulo número 25 de Tropical Rush Pretty Cure. Empecemos el video. ¿Alguno de ustedes ya empezó clases? No, yo no. De manera presencial, tal vez. Es muy peligroso, sobre todo si conocemos esa variante. Al menos clases en línea. Otra vez. Por suerte, Manatsu y su grupo no tienen que preocuparse por la variante o por algún virus. Sus clases son presenciales y podemos ver que próximamente van a tener lo que aquí en México se le conoce como Open House o las clases abiertas. Esto quiere decir que los padres van a llegar a ver la clase para ver que todo se desarrolle de manera exitosa. Manatsu, Sango y Laura están bastante nerviosas. Pero ¿quién será la madre o el padre de Laura? Ella dice que la reina del Grand Ocean, donde vive, es como su madre, pero obviamente ella no puede asistir. Pero resulta que la profesora del grupo, la profesora Sakuragawa, está más nerviosa que sus alumnos. Y podemos conocer más acerca de su personalidad. Ella es una mujer bastante talentosa en lo que se refiere a enseñar, pero al mismo tiempo es bastante torpe y bastante olvidadiza, lo que a sus alumnos se les hace bastante divertido y hasta ya la toleran. Ese día, a la hora del almuerzo en el club, Manatsu le pregunta a su profesora por qué está tan nerviosa. Ella le dice que su padre va a visitarla y va a observar también la clase, lo que la pone bastante nerviosa. ¿Y esto por qué? Resulta que la maestra desde niña tuvo el sueño de enseñar, de ser una profesora, pero su padre nunca estuvo muy de acuerdo con esta decisión. El padre de la maestra hubiera querido que se dedicara a cultivar en el huerto de manzanas que él tiene, pero la maestra dijo no, yo quiero ser maestra, yo quiero dedicarme a enseñar y aunque no te guste lo voy a hacer. Por lo tanto, ella cree que si no hace bien su trabajo en ese día, le va a decir su papá, ¿sabes qué, mijita? Vas a regresar conmigo al huerto y me vas a ayudar. Ni modo, te aguantas. Entonces Manatsu y su grupo deciden ayudarlo. Con ayuda de Sango y Laura convencen al grupo para ayudar a la maestra para que su padre decida que ella debe quedarse dando clases. Por parte de los enemigos podemos ver a una Elde, la camarón, bastante desmotivada, bastante holgazana, sin querer, sin ganas de trabajar. Se me traba la lengua. Pero es ella la que tiene que reunir la motivación en este capítulo. Motivación que va a encontrar en la escuela. Como sabemos, la batalla es bastante sencilla esta vez para Cure Summer y su equipo. Me encanta el ataque final de Laura. Es ella quien, desde que comenzó a tener su propio ataque, es la que destruye todos los de Yanareda. Me encanta Laura. Es mi personaje favorito. Finalmente, después de la batalla, conocemos el verdadero motivo por el que el padre de la profesora Sakuragawa está en la ciudad. Resulta que es fan de una cantante, a lo que en Japón se le conocen como idols. Y de paso quiso ver cómo trabajaba su hija. De ninguna manera va a obligarla a regresar al huerto para ayudar. Simplemente quería ver, como todo padre, cómo hace su trabajo su hija. Un final feliz para todos. Y de esta manera acabó el capítulo. Un capítulo que me gustó bastante porque nos dio un poco de desarrollo de la personalidad de la maestra. Una maestra a ver otra vez. Una maestra que me hubiera gustado tener a mí durante esa época. Mi nombre es Salma Hernández.
Si te gustó este video, no te olvides de darle like y compartirlo. Y nos estaremos viendo en la próxima semana. Bye bye.